A mí lo que sí me sorprende mucho es que haya gente que quiera equiparar el caso Teuchitlán con el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, ¿a quién se le puede ocurrir algo así? ¿A qué bárbaro se le puede ocurrir? A un republicano norteamericano que quiere la intervención, y ojo, no está muy lejos el embajador de Estados Unidos que habla abiertamente de una intervención militar, que no descarta una intervención. Ronald Johnson. Sí. Bueno, pues para hablar de desaparecidos, para hablar de Teuchitlán y para hablar del intervencionismo norteamericano, tenemos un invitado extra. Ahí está. Mira. José Reveles. Muchísimo gusto. Bienvenido. Gusto saludarlos, como siempre. Como siempre, adelante. Es un honor tenerte aquí, querido Pepe. De veras, es un gusto que estés con nosotros. Por favor, Gracias, adelante. Aquí está. ¿Cómo estás? Todo bien, en orden. Eso. Y con mucho gusto estar aquí. Oye, muchas gracias por venir. Bienvenido una vez más. Ya nos has acompañado en otras ocasiones. Sí. ¿Es correcto? Y nos gustaría invitarte para hablar de cosas más agradables. Pero pues luego las cosas que suceden no son tan agradables. Yo me especializo en cosas no agradables, entonces, ni modo. Así nos tocó. Oye, pues hace unas semanas surgió esta noticia de este rancho, el rancho Izaguirre, que se encontró en Jalisco. En Teuchitlán. En Teuchitlán ha habido una serie de cosas que se han dicho al respecto, desinformación, información a medias, mucha manipulación por parte de los medios, pero sí toca un tema que es muy, muy importante y es realmente grave, que es el tema de los desaparecidos. Por supuesto. ¿Cuál ha sido la historia de este tema tan importante en México? ¿Cuándo empiezan las ¿Cuándo desapariciones empiezan en las nuestro país? desapariciones? Oficialmente las ubican en el año 1969, el primer desaparecido que aparece en la lista Ahora sí que del el primer Comité Eureka. desaparecido que aparece. Sí. No era el nombre de Eureka todavía. Era Comité por la Defensa de Desaparecidos, Exiliados, políticos, ¿no? Que reunía más o menos a unos 532 en esa época. Personas enlistadas por ellos, ¿no? Ya después se llamaría Comité Eureka. Estamos hablando, el primero que está en esa lista es Epifanio Avilés Rojas, desaparecido en mayo de 1969. Yo como periodista tuve la oportunidad de ser el primero en documentarlo. Estaba yo en el periódico Novedades en aquella época. Y a partir de entonces pues ya le damos seguimiento a cada uno de los desaparecidos que presenta el comité. Hay un trabajo de las doñas, como se les llamaba, para la búsqueda, y es cuando se crea pues un comité de búsqueda que no deja de incrementar su trabajo y tiene interlocución con el gobierno, porque pues de eso se trata, porque la responsabilidad es de los gobiernos. Claro. Las peticionarias son las madres, las hermanas, y hablo en femenino porque son mayoría ellas, ¿no? Sí hay hombres, pero... Sí, las que suelen buscar a los desaparecidos son las madres. Sí. Más que los ellas padres se son convierten madres. en buscadoras porque finalmente hay una especie de ecuación ahí donde el proveedor sigue siendo el hombre, pero la que busca es la mujer, ¿no? En todos los grupos de buscadores predominan las buscadoras. No, y se da el caso, alguna vez lo platicamos aquí en Chamoco TV con Lidiet Carrión, de que es muy común que los padres se quiebren de tal manera ante una desaparición de sus hijos que se den por vencidos o que no enfrenten todo el trabajo que es buscar a unos hijos desaparecidos, y que son las mujeres, las madres, las que sí tienen la fortaleza para hacerlo. Sí, Entonces, claro, porque además pues ellas biológicamente
tiene 9 meses más de contacto con esa No, persona pero además desaparecida. culturalmente se le adjudica a las mujeres el tema de los cuidados, y este es un caso extremo de cuidados. Así es. Todo eso tiene que ver. Entonces, empieza como una política de Estado, y los movimientos pro desaparecidos, a favor, los movimientos de buscadores, es un movimiento de la sociedad civil que arranca muy lentamente, pero que después, logra tener reconocimiento de sectores importantes de la sociedad, ¿no? Claro, yo comienzo mencionando al Comité Eureka porque es donde se concentran primero, ¿no? Y luego ya van a surgir otros grupos, ¿no? Que incluso van a dar un número mayor de desaparecidos, como AFADEM o como los grupos de Guerrero, ¿no? Y todo esto genera un interés de la sociedad y también una responsabilidad del gobierno en esa búsqueda. Lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, todo aquello comenzó como desapariciones por parte del Estado, buscando a los disidentes, buscando a la guerrilla, y es como comienza, pero ahora pues casi cualquier persona puede ser víctima de desaparición. Sí. No necesariamente. Y ya no por parte del Estado, sino por parte del claro, crimen ha organizado. cambiado por parte del crimen organizado por un lado, y porque ya no son necesariamente los grupos disidentes de entonces, ¿no? O sea, ahora casi cualquier ciudadano puede ser víctima de este fenómeno. Además, yo creo que hay que subrayar el carácter odioso de este fenómeno, porque el que sean desaparecidos originalmente tenía la intención de quitarle a la gente que defiende a la persona las posibilidades de defensas legales, etcétera, pero es de una crueldad brutal, porque eso quiere decir que la gente de repente desaparece una persona y no puede ni siquiera elaborar el duelo. Claro, porque hay un trabajo sobre alguien que no está identificado, que no está con nombre y apellido sustentado en una averiguación previa. Todo eso es toda una elaboración que los familiares merecen el apoyo de la sociedad, porque están ellos mismos se convierten en buscadores después, ¿no? Claro. Al principio no había una búsqueda porque el lema era vivo los llevaron, vivos los queremos. Y por tanto una búsqueda no compagina con esto, ¿no? Claro. Y hasta llegar al caso Ayotzinapa, en donde pues, se siembra la sociedad por la desaparición de esos 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, y el lema sigue siendo el mismo, ¿no? Vivo los llevaron, vivo los queremos, ¿no? Y todavía no hay una respuesta formal de dónde quedaron esos cuerpos. Oye, dices que el primero registrado es en 1969. Supongo yo que en los siguientes años, en los años de los años 70, que fue cuando se recrudece la guerra sucia por parte del Estado, sí crecieron el número de desaparecidos exponencialmente. Sí, de manera exponencial. Coincide con lo que fue la Operación Cóndor, ¿no? Además. Operación Cóndor está en los 75, 76, 77. El nacimiento del Comité Pro Defensa es en el 77, ¿no? Y recoge este caso de Epifania Viles Rojas como primero, pero la lista crece porque hay desaparecidos en todo el país, ¿no? Se registran en todo el país. Y ahora ya con el gobierno que terminó la época de la Guerra Sucia, que se establece en los espacios de memoria del 65 al 90, y sigue siendo un tema de la sociedad porque ha crecido
muchísimo el número de desaparecidos, ¿no? Las cifras van hasta ahora 124,000. Exacto. Sí. ¿En qué sexenio empiezan a crecer de manera exponencial las desapariciones? Bueno, se empiezan a registrar después del gobierno de Salinas, ¿no? Con Zedillo ya avanzando, luego ya con Fox, Calderón, Peña, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí ya es donde se da que no es precisamente una cuestión represora por parte del Estado, sino ya, ya del crimen porque ya hay un crecimiento del poder del crimen organizado y del narco en específico. Sí, ya no estamos hablando de las disidencias de izquierda. Exacto. Ya no estamos hablando de la persecución de las guerrillas. No, ya es Eso terminó. Claro. ¿No? Ahora, hay una cosa que es que ha sido motivo de debate importante y es precisamente el número de desaparecidos, porque hubo una revisión en el sexenio anterior sobre el número de desaparecidos y se encontró que había listados en los que, por ejemplo, había un desaparecido que aparecía 4 veces en la misma lista, o gente que estaba registrada como desaparecida pero que se le encontraba o que se sabía. Y no se, claro, no se actualizaban. No se actualizaban. Entonces hubo un ajuste, ¿no?, en relación a este listado, y entonces empezaron a decir, no, están desapareciendo a los desaparecidos. ¿Realmente estaban desapareciendo a los desaparecidos o simplemente se estaba haciendo un ajuste a la lista? No, hubo una actualización, vamos a decir, de las cifras, ¿no? Hubo un trabajo de reconocimiento en los servicios médicos forenses, ¿no? Okay. Entonces, no solo es la lista de desaparecidos, sino se incrementó también el número de cadáveres que están sin identificar en los servicios médicos forenses. Hay una crisis forense. Claro. Reconocida por el Estado. Claro. Porque ahí hay por lo menos cerca de 60,000 cadáveres sin identificar. Entonces ocurre esta desgraciada coincidencia de las familias que están buscando a los desaparecidos por un lado y los cadáveres que están buscando familiares. Claro. Entonces, hay seguramente una cifra negra que es lo que podría elevar ese número a varios cientos de miles, ¿no? Porque si no hay capacidad de que encuentren los cadáveres a sus familiares y los familiares se encuentran a sus desaparecidos, pues esa cifra podría elevarse de manera muy, muy importante. Y por eso ha crecido también la denuncia y se establece como una especie de imagen del país, ¿no? Exacto. Como un país de fosas. Sí. Un país de hallazgos. De fantasmas. Exactamente. Del Pedro Páramo. Y estamos hablando de entierros clandestinos. Lejos queda en la historia el tema de los desaparecidos, por ejemplo, los vuelos de la muerte, ¿no? Que se cerró esa investigación sin culpables, porque murieron antes de ser juzgados. El mayor Barquín Alonso, los generales, el general Francisco Quirós Hermosillo, quedó vivo, Mario Arturo Acosta Chaparro, pero luego fue ejecutado en el 2012, ya para terminar el sexenio de Felipe Calderón, que lo había acogido, lo había llevado a Los Pinos como un asesor, como un enlace con los líderes del narcotráfico, con todos con el Chapo, con el Mayo, con el Z40, con el Z42, con los Arellano Félix, toda aquella playa de capos con los que se pudo tener alguna reunión, algún acuerdo, que nunca sabremos, no hemos sabido hasta ahora que realmente se acordó. Suponemos que el establecimiento de rutas para disminuir la violencia entre los grupos delincuenciales, pero es un secreto que se le llevó a la tumba. Eso que mencionas es importante porque decíamos hace un momento,
Las desapariciones actuales son muy distintas a las que sucedieron en los años 70, que sí era claramente Una política de Estado para reprimir la disidencia. Correcto. Acá no se da así, no son por parte del Estado directamente, pero finalmente en los sexenios de Fox y sobre todo de Calderón, Así es. sí hay una connivencia del crimen organizado con autoridades. Bueno, el secretario de García Luna no vas a estar hablando. está preso en Estados Unidos por narco. Y eso es una suerte también de control de disidencia. Fue también un pretexto para lograrlo. Así como se hizo la política contra el narco en Estados Unidos, que era también un pretexto para controlar disidencia. Aquí en México se utilizó de esa manera. ¿No es Sí, cierto? pero además fue un tema de Era una manera de corrupción. controlar a la población. De corrupción, y una aplicación de algo que yo describo en un libro el año pasado, publicado en 2023, la necropolítica y narcogobierno, en donde hay una especie de filosofía de que entre más muertos, más éxito en la guerra. Sí, claro. Es lo que Hay se llama una el populismo proliferación penal. Hay una proliferación de estados de sitio, de tal manera que la gente vive con esa creación de un enemigo desde el propio gobierno, al cual hay que perseguir. Que fue la lógica de Calderón. Que es la lógica de Calderón. Y también la lógica de que todo aquel que es desaparecido o muerto, ¿no? Es porque tenía que ver algo con la en algo andaba metido. Claro, y eso es algo que hay que señalar, que hay que subrayar. Yo estoy convencido de que independientemente de cuál sea la historia o la trayectoria del desaparecido, no deben desaparecer. Y necesitamos tener toda la solidaridad siempre con los familiares de las víctimas, con los familiares de los desaparecidos y con los buscadores. Eso sin lugar a dudas. Sí, por supuesto, porque si no empiezas a criminalizar y en automático considera que un desaparecido o un muerto es un delincuente. Y hay muchísimas víctimas civiles que están en malos dentro pasos, de ese... pero aunque estuviera en malos pasos, claro, no malos pasos. merece En todo caso merece por supuesto rendir que cuentas. No, por supuesto que no, ni llamarse tampoco víctima colateral, como lo hizo Calderón, ¿no? Insultó Y que Calderón. él calculaba que podría ser un 3, un 4%, yo digo que puede ser hasta un 30%, ¿no? De personas inocentes que son víctimas de esta mal llamada guerra contra el narcotráfico. Vamos a un corte de estación y regresamos. No se vaya, esto ya se puso muy bueno. Y seguimos platicando aquí con Pepe Rebeles en el Chamuco TV y estamos, pues un tema muy rudo manejando, que es el de las desapariciones. Y hace poco estalló, sobre todo mediáticamente, el tema del rancho Izaguirre en Techiutlán, Jalisco. ¿Tú qué opinas sobre este caso en específico? Sí, sobre todo caló muchísimo en la sociedad porque hubo un ingreso de la autoridad en septiembre del año pasado, en donde se cometieron todos los errores y omisiones del mundo, ¿no? Sí. Desde la no preservación del lugar, el haberlo indagado a medias, no inspeccionado completamente, haberlo dejado a resguardo de la Fiscalía Estatal, que además los pescó a los familiares, que fueron los que redescubrieron el tema, los guerreros buscadores de Jalisco, y donde ellos establecen que hay un hallazgo no solo de restos, sino de vestigios de que hubo gente ahí por las bolsas, los zapatos, los tenis que estaban ahí abandonados, que la autoridad los dejó ahí, no hizo nada con ellos. Ahora se descubre, según la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero, de que ni siquiera tomaron las huellas dactilares, ¿no? Nada.
no Y que dejaron registraron, descuidado el lugar. totalmente abandonado. Al punto que se robaron 3 coches. Tres automóviles, vehículos desaparecieron. Se recuperaron sus coches. Sí. Y no hubo preservación del sitio. Quienes realmente revivieron el tema fueron los guerreros buscadores de Jalisco. Sí, porque en septiembre la Guardia Nacional llega al lugar Interviene. porque hay un enfrentamiento. Sí. Sí, Toman el lugar, pero lo entregan a la Fiscalía del sí, Estado. se llega Porque la ley los obliga a eso, porque en aquel momento la ley Exacto. no le permitía a la Guardia Nacional hacer labores de investigación, entonces lo tienen que entregar a la Fiscalía local. Sí, entre la Guardia Nacional, entre el Ejército, hay 10 detenidos, hay 2 rescatados, hay un cuerpo, hay un cadáver, y todo este conjunto de evidencias que se tienen en el momento, además se da en el momento de transición del gobierno Sí. de Alfaro, que se va, Pablo Lemos. ¿no? Y ya no le interesa seguir investigando. Bueno, todavía le quedaban varios. Sí, esto va en además- los últimos meses, pero el gobierno entrante, ¿no? Tampoco le interesa empezar con eso, ¿no? Igual si hubiera pasado 2 años antes, tampoco hace nada Alfaro. No lo hubiera Sí, convenido. lo que pasa es que esto sentido. contribuye, esta transición entre el mismo partido del MC en Jalisco, hace que no le tomen interés, ¿no? Y les parece algo casi Natural. desechable, ¿no? Como investigación. Entonces, esto les parece muy grave a los familiares, que son los que llegan y dicen, bueno, pues aquí están estos objetos desde entonces y ahí siguen. Aquí está el lugar sin preservar, ¿no? Sin investigar la superficie, en donde podría haber hornos crematorios, en donde podría haber un campo de entrenamiento. Hablan del sicariato por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay testimonios de gente que sobrevivió, jóvenes que sobrevivieron, que dicen haber presenciado cuando les dan entrenamiento extremo a los chavos y los ponen a pelear entre sí, por ejemplo, ¿no? Que es una forma de ver quiénes son más valientes y todo lo demás. Y son 7 contra 7 la narración que tenemos. Y finalmente los que pierden son ejecutados. Pero luego son ejecutados también los que ganan. Entonces es un absurdo, ¿no? Hay el envío de estos jóvenes a otros lugares, a otros estados, ¿no? Se menciona ahí, Sí. Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Nayarit, etcétera. Y lo que a mí me parece muy relevante y que no se le ha dado mucha importancia, pero sí aparece, hay una nota específicamente del Financiero, donde las madres buscadoras de Veracruz, del colectivo Solecito, reconocen 6 de los desaparecidos que ellos buscan, aparecen ahí, según toda la evidencia fotográfica y demás, y quieren trasladarse para buscar a ver si no hay más, ¿no? Entonces, ¿qué era esto? Era un rancho concentrador de jóvenes reclutados. Era para reclutar. En la terminal de autobuses, a través de redes, con ofrecimiento de trabajo con un salario aparentemente Alto. de 3,000 pesos semanales para esa leva colectiva que no se cumple, además, no se cumple ya llegan ahí y los mantienen a la fuerza en el lugar. Entonces estamos hablando pues de una incertidumbre sobre el número de personas que pasaron por ahí. Sí, pero incluso Gertz Manero en su informe dice que detectaron a 10 personas cuyas identificaciones aparecían en Teuchitlán,
sí, ya detenidos en otros lugares del país como sicarios. Sí, Es una de las cosas que se plantean, ¿no? Lo cual refuerza la hipótesis de que es un campo de entrenamiento. es correcto, y que ya son detenidos en otro lugar, ¿no? Entonces, así como hay estos detenidos en otro lugar, también se ubican personas que vienen de otro lugar, como estos 6 de Veracruz, ¿no? Entonces, falta por definir incluso con un nombre pues más adecuado a este campo de entrenamiento, ¿no? Lo que sí, todos hablan de que es Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, claro. Ahí no hay duda, ¿no? Incluso apareció un video Eso te que iba a preguntar. pues, varias personas han dudado de su De su veracidad. Autenticidad. Exacto. ¿Tú cómo Exactamente. viste este video? No, como muy oficialista, ¿no? Un tema muy preparado en un lenguaje casi de Ministerio Público, ¿no? No es un... No convence esta versión, y lo que quieren es decir, no, todo lo que se ha dicho es mentira, ahí no existía esto, ¿no? No existían hornos crematorios, etcétera, ¿no? Y sin embargo, ahora que entra la Fiscalía de la República, junto con la Fiscalía local, ¿no? Lo que se descubre, sí, exacto, invitan a la prensa y discriminan a los familiares. Así es. Entonces ellos entran de todas maneras, ¿no? Rompen Pero ya encuentran barrido, Sí, limpio, ya ha Chinando cambiado de- o todo sea, totalmente. pues estás quitando evidencias, ¿no? Así es. Bueno, sí, pero Antes de investigar, ¿no? Sí, no, eso está Yo creo mal. que la cadena de custodia es importantísima. Desde que el fiscal general Gertz Manero dice que no se tomaron el trabajo de ubicar preservar. huellas, que no preservaron el sitio, que no investigaron en todo el lugar, no investigaron los orígenes del rancho. Se habla de que era ejidal, incluso la propiedad, y que obligaron al usufructuario original a vender. O sea, que empiezan a operar desde el 2012, más o menos, ¿no? Pero no hay claridad sobre la propiedad, ¿no? Entonces, todo está en el aire, atado Sí. con alfileres. Sí, pero hay cosas que sí son claras. Por ejemplo, no hay indicios de hornos crematorios. Tú no puedes quitar un horno crematorio en una semana. Digo, eso sí, eso implicaría instalaciones de gas, implica una infraestructura importante, ¿no? Sí, hablan de hornos antiguos, no modernos, ¿no? pero eso- Donde podría hacerse una cremación muy Elaborada. No muy elaborada, pedestre, ¿no? pues. Nada sofisticada, ¿no? Hay restos humanos. Tampoco se ha eso sí. dicho a cuántas personas podrían equivaler esos restos humanos, ni siquiera el número de huesos, ¿no? Porque a veces cuando se descubrió en Veracruz decían, pues hay tantos restos óseos, ¿no? Aquí no hay una determinación del número de restos que se encuentran, ¿no? En fin, creo que lo que hay es más por investigar que lo que se ha dicho. Pero, a pesar de que hay mucho más por investigar que lo que se ha dicho, lo que han dicho ciertos medios Exacto. ha sido muchísimo Conjeturas. y sin ninguna base. Sí, ¿no? Porque, claro. Porque ya hay un interés ahí y ya inventaron toda una narrativa, ¿no? Desde que toda la ropa que se encontró es de desaparecidos y es de gente exterminada, ¿no? Cuando no hay realmente algo que sustente realmente qué fue lo que pasó. Hay ¿Tú cómo viste 1.300 esta- objetos que están fotografiados, está en una base para que la gente vea si puede identificar algunos de ellos, etcétera. Y hasta ahí.
pero da la impresión de que hay grupos de personas que están aprovechando esto para inflar el tema, o sea, para hacerlo más grande de lo que podría ser. Así es. Están construyendo una narrativa. Una narrativa. Se está construyendo una narrativa que no tiene realmente mucho que ver con los hechos científicos, ¿no? Con los hechos comprobables, ¿no? Sí, la narrativa del campo de exterminio. Exacto. Así es. Esa es. Y que esto podría ser ubicado en otros lugares también, ¿no? Que no nada más ahí en Rancho Izaguirre, ¿no? Sino que habría que buscar en otros sitios, porque el Cártel Jalisco Nueva Generación no opera nada más ahí. Opera en otros lugares, rumbo a Puerto Vallarta, y podría tener este tipo de lugares de exterminio o de concentración o de entrenamiento, ¿no? Se puede llegar a extremos de decir que pasaron 1.500 personas por ahí. No se tiene tampoco esa certeza, pero se especula mucho. Sí, se especula. Entonces, esto se convirtió en un tema mediático. Sí, yo creo que son dos las narrativas. Una es la que dices, ¿no? Es un campo de exterminio, es un campo de concentración como Auschwitz, así lo dice, Así es. con esas palabras. Así lo dice Y la incluso. otra es, Teuchitlán es el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum, Así es. es el equivalente. Se lo quieren atribuir. Exacto. Sí, que además No le toca en su tiempo, ¿no? No. De hecho, es un tema que viene ni en su del tiempo, pasado, ni se en acumula, nada. Así es. ¿no? Y que se le quiere atribuir como si fuera responsabilidad de este gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de descuido estatal y local, ¿no? No se procesó, no se hizo lo correcto, no se guardaron las evidencias, no hubo cadena de custodia, ¿no? Y todo eso contribuye a hacer crecer un tema y especulaciones que tal vez no tienen nada que ver con la realidad. Claro. No llegar hasta la palabra Auschwitz, ¿no? Sí. Y Porque si fueron entonces- directito. ahí. Porque entonces le estás dando herramientas a los malquerientes de la Cuarta T Y de la nación. y del gobierno mexicano, ¿no? De tal manera que le estás ofreciendo en una bandeja de plata todo, le está sirviendo un suculento manjar para que puedan ellos pues emplearlo en contra del actual gobierno. Es decir, es la puerta para una intervención. Están abriéndola, están dándole elementos a quienes apetecen, ¿no? Intervenir en México. O sea, como que es un gobierno fallido y entonces hay que intervenir para que las cosas sean correctas, ¿no? Vamos, José, pero ¿tú crees que alguien quiere intervenir en México? Hay, ¿Quién será? ¿Quién será? no solamente quieren, sino lo han dicho, ¿no? Sí. Que abiertamente. van tras la gente mala que hay en México y que hace estas barbaridades porque el gobierno actual no es capaz de hacerlo, está rebasado, ¿no? Entonces quieren hablar de Estado fallido y quieren intervenir. Pero fíjate, hay una cosa que es muy interesante, porque si se construye esta narrativa, pero además viene acompañada con una campaña mediática y en redes muy potente, ¿no? Se calculó que gastaron 20 millones de pesos en 3 o 4 días. Sí. En 4 días. Entonces, esto ya es otra cosa. Ya es Aquí ya no podemos... pensar que se trata de un asunto de buena fe. Fíjate, hay una cosa que es muy complicada porque esta narrativa, la construcción de esta narrativa, tiene mucho de afectivo. Sí, Es decir, totalmente. Cuando tú no te ciñes a los hechos, pues la parte afectiva se da vuelo, ¿no? Y esto sí está ocurriendo con esta narrativa, ¿no? Y esto sí, pues es típico de las lógicas de las guerras de colores, de las guerras de cuarta generación, de las guerras mediáticas. Sí, instrumentalizas el dolor de la gente a través de los colectivos de buscadores que están ahí, que realmente existen y que hacen su trabajo y con
el tema de que hacen el trabajo que no hace el gobierno, que van solos, ni siquiera acompañados con empatía por parte de los gobiernos. Y entonces ya tienes toda esta inversión malévola, ¿no? Para generar esa expectativa, ¿no? Claro, pero además yo sí la veo como una narrativa que busca contrarrestar un hecho que sí es importante. Si el gobierno por primera vez presenta toda una serie de datos diciendo que han bajado los homicidios, y ahorita el discurso es que, claro, bajaron el número de homicidios porque creció el número de desaparecidos. Y eso, por supuesto, si no viniera acompañado de una campaña mediática tan brutal, podría uno pensar mejor. Sí, claro. Y además le pones el ingrediente del presunto ocultamiento de las cosas, ¿no? Pues sí. Que hay una tapadera de estas masacres o estos campos de exterminio. Pues sí. Y entonces ya tienes el panorama completo para atacar, ¿no? Así es. Pues sí. Y te prestas a cualquier campaña, nacional e internacional. Totalmente. Sobre todo internacional, ¿no? Hablando de Estado fallido, cuando no está ocurriendo de esa manera, ¿no? Sí, hay un fenómeno, no es nuevo tampoco. Es heredado. Hay antecedentes de masacres como la de Allende, hay antecedentes como los 72 indocumentados, muertos, encontrados en el 2010 en San Fernando. En San Fernando, y al año siguiente casi 250 cuerpos más enterrados. Entonces todo eso te da una especie de seguimiento, como si hubiera cierta lógica en el avance de la delincuencia y sin control, ¿no? Que ahora cuenta con la ineficiencia, la omisión, la ignorancia de las autoridades, no solo locales, sino si quieren que sean las federales, ¿no? Vamos a otro corte de estación y regresamos al último bloque. No se vaya. Y seguimos aquí en Chamuco TV platicando con el gran periodista José Reveles sobre desaparecidos, sobre Teochitlán y sobre el riesgo de una intervención extranjera digamos, que se justificaría por la narrativa de que, de que tenemos un Auschwitz en México, ¿no? Y es curioso porque hace poco el embajador asignado por Trump a México, Ronald Johnson, dijo que él no descartaba una intervención militar norteamericana en nuestro país, ¿no? Se dan el lujo de decirlo abiertamente, ¿no? Que es un tema no nuevo, pero es renovación de los apetitos imperialistas, ¿no? Nada más llevan 200 años. La Casa Blanca, gobernada ahora por orate Donald Trump, se da el lujo de decir estas cosas, ¿no? Y pensarlas, ¿no? Y amenazar. Sí. En ese orden. Primero las dicen, luego las piensan. Sí. Luego amenazan. Exacto. La amenaza es en ese orden. La amenaza es primero, luego lo
Lo hacen y luego lo piensan. En ese orden. Luego lo dicen. Y si antes era solamente el fentanilo, parecía que todo se centraba en el fentanilo. En esta vocación que tiene Washington de echarle la culpa al vecino, decir que del Río Bravo para abajo todo está mal, y todo ese mal se traduce en el ingreso de migrantes indeseables, ¿no? A los que hay que echar a como de lugar, ¿no? No creo que lo logre. Trump no va a tener ni siquiera el dinero para hacerlo. Pero ya a esa parte de ese discurso ya le bajaron. Sí. O sea, lo de los migrantes ya le... Y le bajaron un poco también a lo del fentanilo. Fíjate cómo van modulando, ¿no? Y ajustando a sus intereses lo que ocurre. Pero además sin que nadie los llame a cuenta. Y nadie te dice, oye, a la semana pasada decías esto, ahora dices otra cosa, ¿qué está pasando? Nadie. Sí, y le metes a los aranceles y luego le bajas un poquito, le negocias un poco, ¿no? Y al final lo que mantienes es esta espada de Damocles, ¿no? Sí, claro. Sobre los vecinos, ¿no? Particularmente en temas que te den una justificación para ti, ¿no? Para ti nada más, ¿no? Para poder ejercer como injerencista, ¿sí? Para intervenir. O sea, lo único que falta, ya metieron drones, ya metieron sobrevuelos de aviones militares, espías, ¿no? Eso ya ocurrió, ya no está por ocurrir, ya ocurrió, ya están vigilando, ya están, solamente les falta meter drones armados para poder atacar objetivos en territorio mexicano. Sí. Eso podría ser el principio. Así es. No personas, no elementos de tropa, no elementos del ejército que crucen la frontera y que actúen en territorio mexicano, pero sí robots o tecnología de punta empleada en contra de objetivos en territorio mexicano. Eso ya está ahí en la puerta. Pero además se dan el lujo de anunciarlo, decir, tenemos pensado que vamos a intervenir, ¿no? Porque Estados Unidos siempre se ha sentido con el derecho a intervenir en otras naciones. O sea, el brazo largo de su justicia, entre comillas, se manifestó primero en aquella extracción, por ejemplo, del doctor Álvarez Machain, sí, claro, con el pretexto de que había mantenido vivo a Enrique Camarena, la gente de la DEA, mientras lo torturaban, y de eso lo culparon y se lo llevaron sin extradición, sin permiso, a juzgar en Estados Unidos, donde además resultó no culpable. No lo pudieron condenar. No pudieron confirmar que lo que hizo eso que dicen que hizo, ¿no? Entonces, bueno, ahora tienen el antecedente del año pasado, lo del Mayo, de haberse llevado al Mayo, ¿no? Y que eso provocó un conflicto brutal adentro de Sinaloa. Sí. Claro. Eso desató. Claro, todos los demonios se desataron porque se descompuso lo que ya estaba descomponiéndose. O sea, la división que había en Sinaloa se consolidó con esa extracción del Mayo, ¿no? Ahorita no lo sabemos, pero lo vamos a saber en el futuro, cómo intervinieron los Estados Unidos precisamente en ese caso. O sea, el operador fue el hijo del Chapo. Sí. ¿No? Este jovencito, ahijado, se llevó al padrino con engaños y lo depositó en Estados Unidos y él mismo se entregó. Sí. Entonces ahora el Mayo está en Estados Unidos luchando para que no lo condenen a muerte. Porque no quieres que lo manden a la pena de muerte.
que lo tengan en la cárcel es otra cosa, pero lo curioso es que el Mayo pidió primero que lo trajeran otra vez a México, porque se lo llevaron sin derecho de llevárselo. Sí, claro. O sea, rompieron totalmente con los esquemas de la extradición. Pues sí. No, Creo que es correcto decir que es un secuestro, de manera ¿no? Aquí el ilegal. término fue un secuestro transnacional, ¿no? Así es. Del cual fue objeto un individuo que, claro, es un delincuente, ¿no? Señalado, pero que no ha recibido un juicio para nombrarlo como tal. Así es. Él se ha declarado no culpable desde que llegó a los Estados Unidos y teme que lo quieran mandar a la pena capital, ¿no? Así es. Pero sería totalmente irregular, porque se lo llevaron, es un secuestro transnacional. Sí. Y entonces, el solo hecho de tenerlo allá es irregular. Bueno, pero así se dieron las cosas. De tal manera que están jugando muchos otros factores, como la negociación que puedan hacer los hijos del Chapo. Claro. Tanto Ovidio, que ya estaba detenido. detenido, él sí extraditado, ¿no? Es su hermano de padre y madre, Joaquín Guzmán López. ¿Sí? Y los dos están negociando, a ver qué van a negociar, no lo saben, porque no se ha dado todavía esa información. Y el propio Mayo podría buscar una negociación. Claro. Claro. O sea, allanarse, ya lo dijo él. Después de haber pedido que lo trajeran a México, ya después un poco le descargó esa responsabilidad a la presidenta Sheinbaum, diciendo pues, que él se puede declarar culpable y pues no convertirse en delator, pero sí dar información a cambio de, ¿no? Claro. De que no lo manden a la muerte, ¿no? A la pena de muerte. Entonces, tenemos esa situación. Entonces, Estados Unidos presiona con lo que puede y está presionándonos con ese tema del Mayo, que se sale totalmente del esquema de extradición, como se sale también el envío de los 29. Sí, claro. Los 29 con base en una ley de seguridad nacional. Así es. Entonces México como que cerró la etapa de las extradiciones, que inició en los 70s. Sí. La ley de extradición México-Estados Unidos se da en los 70s y todos los gobiernos han mandado gente en extradición a Estados Unidos, pero ahora parece que la pueden mandar sin pasar por ese trámite, sin pasar por los amparos posibles, ¿no? Así es que, De hecho, ese era el objetivo. efectivamente, Brincarse el evitar- sistema judicial. Porque venía está ya la podridísimo. Ya no legislación de- meterse en las monsergas estas de Exacto. los amparos y los abogados que buscan detener, como lo estaban haciendo con Caro Quintero. Exacto. Caro Los Quintero jueces, estaba sí. ganando todos los amparos, todavía 5 días antes de que lo mandaron a Estados Unidos. Había Todavía ganado. ganó un recurso contra la Fiscalía General de la República. Sí, pero es que imagínate tú que en el contexto de la presión de los aranceles sale libre Caro Quintero, es decir, Imagínate se eso. convierte en un conflicto internacional brutal. No, claro. Es un, pues sí. Lo quieren, es el individuo más deseado Sí, por los Estados Unidos Es desde emblemático. hace 40 años. Desde Kiki Porque Camarena. lo culpan de haber secuestrado, torturado y asesinado a Enrique Camarena, cosa que históricamente está en duda. Sí, Sí, no, es. porque además hay testimonios que te dicen que fue un operativo de la CIA, Por supuesto. Y que estaba presente la CIA. que estaba presente la CIA. Y que a la CIA le interesaba tener al propio Kiki Camarena en sus manos, porque estamos hablando de que habría descubierto el rancho Búfalo Así es. en Chihuahua, que era de Caro Quintero, pero donde los gobiernos mexicano y estadounidense estaban de acuerdo en producir droga para venderla en el mercado internacional, para comprar armas para la contra nicaragüense.
O sea, es todo el tema de Oliver North, ¿no? Ajá. Que está libre y no tiene ninguna culpa que esté pagando nadie en Estados Unidos y quieren que todas las pague Camarena. Que además no sería raro ni novedoso. Caro Quintero. Perdón, Caro Caro Quintero. Quintero del caso Camarena. Sí, no sería raro ni novedoso el pleito entre la DEA y la CIA. Sí, claro, pero además te habla de todo un enredo internacional fabricado por Estados Unidos, ¿no? Claro, pero Para además, Irán Contras. además tampoco es raro y ni novedoso que Estados Unidos utilice el tema de las drogas para intervenir en otros países para defender sus intereses. Exacto. Y eso es, y para impulsar sus políticas económicas y, en fin, para defender sus lógicas y sus intereses. Ahora, sí está muy chistoso porque ahorita Estados Unidos está en una crisis interna brutal, ¿no? Sí, Es claro. Y ha pasado desde la persecución a las drogas, la persecución a las guerrillas y a las disidencias armadas en América Latina a través de la Escuela de las Américas, ¿no? Y ahora puede tomar perfectamente el tema del campo de exterminio claro, para como un pretexto para... otro pretexto más que se le pone en bandeja de plata Que si no para les que puedan funciona, intervenir. si no les funciona van a buscarse otro y Exactamente. otro y otro. Siempre, siempre tendrán como un están las cosas y pretexto. con lo que sabemos hasta ahorita, ¿tú crees que les funcione? Pues mira, no es que les funcione o no les funcione. No que funcione para ya una intervención, sino que les funcione en general, tanto a Estados Unidos como a la oposición en México, a la derecha, para que sea un golpe eficaz en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ellos quisieran eso. Ese es su No objetivo, creo que Sí, claro, ese es el objetivo. no creo que puedan tan fácilmente, ¿no? Abona un poco. Impunemente, ¿no? Que puedan intervenir impunemente en México. Imagínate que manden drones a atacar laboratorios en Sinaloa por el fentanilo. O ahora quieran meterse a intervenir en México por el caso del campo de concentración de Teuchitlán. Ellos lo quieren hacer. Sí, Sí, claro. No, Su mientras, embajador lo dijo Está claramente. dispuesto. Y para eso lo pusieron. Pero, a ver, en esta idea de que McLuhan decía que el medio es el mensaje, aquí el mensajero es el mensaje. Así es. Que nos manden como embajador a un personaje que ha estado en todas las zonas de conflicto del planeta de las últimas décadas, es Algo un quiere mensaje decir. algo Sí. Algo nos quiere quieren decir. decir. O sea, estuvo en El Salvador, estuvo en Panamá, estuvo en Yugoslavia, Boina en todos los Verde. lugares donde Boina Verde, en todos los por lugares qué- donde hay sangre. ¿Por qué ese personaje como embajador, no? Sí, claro. Exactamente. Porque exactamente es como ven al país. Además es un experto en operaciones mediáticas, psicológicas, es experto en esto. Imagínate, o sea, Estados Unidos está mandando a su mejor representante de un intervencionismo ya comprobado en otros países. uno de sus ¿no? mejores halcones. Exactamente. Un halcón, Totalmente. ¿no? Pero bueno. Ahora, y yo se creo hace- que mientras el actual gobierno tenga un apoyo de más del 80%, No tiene no se pueden atrever a hacer nada. Pero entonces la tirada es, bajar el apoyo. exacto, ir mermando ese Claro, apoyo, ¿no? hasta ahora la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha tenido la capacidad de llevar la fiesta en paz con Estados Unidos. No se ha confrontado, No. pero sí le ha dado la vuelta a la cuestión de los aranceles, a la cuestión del fentanilo, y está tratando de que las cosas, que no se inaugure digamos, una etapa de unilateralidad, de decisiones de Washington sin consulta con el vecino. Quiere que todo se discuta, todo se dialogue, todo se comparta, todo se haga de manera consensada. Soberanía y respeto. Así es. Ah, claro, con respecto a la soberanía. Sí, claro. Y eso es una diplomacia que no es la de Trump. No.
Sin embargo, hasta ahorita pues no ha elevado el nivel de confrontación, ¿no? Pero sí tenemos esa amenaza con ese embajador, con esa política, con estos esa medios y con esta oposición. Claro, y aprovechar, afortunadamente, no hay mucha fuerza de la oposición en México, han perdido presencia y capacidad de confrontar al gobierno, a la Cuarta T. Entonces, pues no hay el peligro de que aprovechen a los mexicanos que están en esa postura pro-gringa, ¿no? Pero están trabajando en ello, ¿eh? Bueno, trabajando con mucho trabajo. Y con muchos millones, 20 millones. Necesitarían mucha inversión. Que cabeza. Y que eficacia. Históricamente han logrado convencer a las oposiciones, pero no en México, sino en otros países, ¿no? Claro. Sí. Han intervenido en Chile, está confirmado, para eliminar a Salvador Allende en su momento, ¿no? Han creado persecuciones transnacionales de disidentes en varios países con la Operación Cóndor, que curiosamente, que falta de imaginación, así la llamaron a esa operación, igual a la operación contra las drogas en México, en el Triángulo Dorado. También se llamó Operación Cóndor, igualito. Ya nos vamos. Tocayo. Muchas gracias, No, Pepe. Se acabó el tiempo. Pues no, que se le acabe el tiempo también a Estados Unidos y que no pueda hacer las cosas, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, mi querido Pepe. En verdad. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Pero Señoras, nos vemos pronto. nos vemos pronto. Y señoras y señores, se fue como agua el programa. Ya lo sabe, este programa para compartir, comentar, coleccionar. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Ya lo sabe. Adiós. Bye, bye.